Las concesiones petroleras que se dieron en los 80 generaron otras formas de extractivismo como la actividad maderera o la colonización, lo cual afectó en la composición ecológica y cultural de las áreas donde habitan, por ejemplo, los Waorani. Basados en los daños de la expansión petrolera, un logro de las comunidades indígenas fue que esta constitución prohíba la actividad extractiva en zonas intangibles y protegidas. Petroamazonas anunció la semana pasada la explotación del bloque 31, que está previsto a arranque el segundo semestre del próximo año para extraer 18,000 barriles diarios. Pero sobre este bloque y otros campos, la CONAIE, junto a otras organizaciones, presentó el año pasado una petición para que se investigue la afectación de los pueblos libres en aislamiento en esa zona, como los Tagaer y los Taramenane, que podrían estar sufriendo, y cito, un virtual proceso etnocida por los efectos de la explotación petrolera. Mónica Chuji, ex asambleísta constituyente por Alianza País, nos acompaña esta mañana en Contacto Directo. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos escuchando primero lo que aclaró sobre el bloque 31 el presidente de la República y el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, en este enlace sabatino. El Yasuní se explotará. Entonces dirán, sí, pero es que el bloque 31 sí está penita en el Yasuní. Es una grosera mentira. El bloque 31, que ya tenía todo listo antes del 2008, antes de toda la iniciativa de Yasuní TT, que afectará 0.0036% del parque, que está en el borde del parque, pero significa más de $1.000 millones para el pueblo ecuatoriano. Está del otro lado que la iniciativa Yasuní TT. La distancia entre estos dos conjuntos de campos es de más de 70 kilómetros. Estamos hacia el oeste de la frontera con el Perú y del eje de la iniciativa Yasuní. Se obtuvo la aprobación del plan de desarrollo, el estudio de impacto ambiental, los convenios comunitarios y la licencia ambiental en el año 2007, antes de la nueva constitución que nos rige hoy día. La afectación a la zona de explotación es de apenas 37 hectáreas, es decir, 4/100 milésimas del parque Yasuní. Y los beneficios son, señor presidente, con una producción de 18,000 barriles a partir del 2013 de $600 millones por año. Empecemos por ahí, buenos días. Que no se afecte el Parque Nacional Yasuní. Bien, buenos días. Primero al Parque Nacional Yasuní hay que verlo de manera integral. Entonces me parece que el momento en que se empieza a parcializar, a mirarlas, todo el parque en bloques, es el primer gran error. El 80% de datos que tenemos, el 80% del bloque 31 está dentro del Parque Nacional Yasuní. Y el inicio de la explotación petrolera significa efectivamente, como ya le sostuvo la CONAIE en su momento, una amenaza constante y una amenaza grave para los pueblos indígenas que habitan allí. Los Tagaire y los Taramenane son pueblos en aislamiento voluntario. Y desde nuestro punto de vista, defender el Parque Nacional Yasuní o los territorios amazónicos no solamente se le hace desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de conservar la biodiversidad, sino sobre todo desde el punto de vista de los derechos. Hay pueblos indígenas ancestrales viviendo en ese territorio y creo que es fundamental partir del respeto al territorio y el respeto a la vida que tienen estos pueblos. Escuchábamos a las autoridades correspondientes, al ministro específicamente, decir que no se afecta el Parque Nacional, que la afectación de la zona de explotación es de 37 hectáreas y los beneficios, en cambio, son de $600 millones por año. Mire, también habíamos escuchado en meses anteriores al ministro Pastor que decía que no estaba seguro, según su información, que existían pueblos en aislamiento voluntario. De modo que, de los datos que tenemos, que Acción Ecológica maneja, por ejemplo, y que conocemos además quienes somos amazónicos y amazónicas, todo ese territorio es un territorio de donde conviven, y es un territorio de donde transitan los pueblos que viven allí milenariamente. Entonces, en verdad, hay un grave riesgo. Pero el tema central me parece que con la iniciativa Yasuní, cuando el presidente Rafael Correa tomó esta idea, que por cierto hay que recalcar que los mentalizadores son los pueblos indígenas amazónicos, el tema de la conservación, a cambio de proponer alternativas económicas. Hecho el ecologista, el presidente de Correa en ese momento asumió, pero nunca lo tomó con seriedad y nunca vio las implicaciones. Ahora, específicamente en lo que ocurre con el bloque 31, lo que habría que ver, y el problema es saber si es que, más allá de que esté en el Parque Yasuní o no, si es zona intangible y si es zona protegida. ¿Por qué? Porque en ese caso
caso sí hay una protección dentro de la Constitución para esas zonas en donde se conoce que hay, por ejemplo, pueblos en aislamiento voluntario. El artículo 57 de nuestra Constitución dice: los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. Y además aclara, el Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. Por eso yo insisto en que lo importante es una zona intangible, es una zona protegida. Pero por supuesto el hecho de que sean territorios ancestrales implica que son territorios de los pueblos indígenas, y lo que usted acaba de mencionar, lo del artículo 57, efectivamente dice eso, pero también en el artículo 404.7, no estoy segura, también habla, por ejemplo, de la autorización que debe tener el gobierno ecuatoriano si es que va a explotar una zona intangible. En este caso, el debido proceso debe ser que el presidente envíe una solicitud a la Asamblea Nacional y la Asamblea sea quien autorice la explotación o no del parque. En este caso en particular, el problema es que los guaraní, los tagaere, los taramenane son cazadores, son recolectores y tienen una economía de subsistencia, y eso les obliga a estar en constante movimiento dentro de lo que consideran lo que es su territorio ancestral. Pero cómo se mueven y están en constante movimiento y son pocos, no se puede saber exactamente dónde están. Partiendo de eso, cualquier zona aledaña podría ser un riesgo. Por eso es que el presidente dijo en algún momento: si queremos evitar el riesgo de contacto con los pueblos libres no contactados, entonces tendríamos que desalojar prácticamente toda la Amazonía. No es tanto así. Yo creo que hay una ubicación donde están ya los pueblos tagaeres y taramenanes, pero es importante también poner un contexto regional. 7 países en América Latina tienen pueblos en aislamiento voluntario, no contactados, entre ellos Ecuador, y el pueblo guaraní ha sido ya claro, y también los dirigentes amazónicos en evidenciar y también ubicar cuáles son las zonas de donde se mueven y donde están transitando los tagaeres y los taramenanes, y obviamente es toda la zona del Parque Nacional Yasuní. Pero claro, el tema es que si es que queremos pensar en una alternativa a la conservación ambiental, hay que ver incluso a todo el territorio amazónico de una forma integral. Eso requiere de una planificación, eso requiere de un consenso, eso requiere de diálogo y participación de las comunidades indígenas. De autorización, y hay una situación similar que ustedes han planteado, no solo en este bloque, sino en el bloque 16, el 31, el 21, el 14, el Campo Armadillo. ¿Ustedes creen que en caso de querer explotar, si están en áreas protegidas o en áreas intangibles, así sea un mínimo espacio, hay que proceder como dice la Constitución? Usted citaba el artículo 407, en el que hace la excepción y dice: dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimar lo conveniente puede convocar a una consulta popular. ¿Habría que proceder así en todos estos bloques o campos, según ustedes sugieren? Yo creo que el artículo 57 también, además de este artículo que usted acaba de mencionar, eso se refiere sobre todo a parques nacionales, a zonas de conservación y zonas intangibles. En el caso de territorios indígenas, en el 57 es claro, es decir, los planes y proyectos, sobre todo cuando se trata de explotación de recursos naturales, tiene que procederse a una consulta libre, previa e informada. Ese es el debido proceso, ese es un derecho, además no solamente está en la Constitución, sino está en la Declaración de la ONU, está en el Convenio 169 de la OIT, Ecuador es suscriptor y además es de cumplimiento obligatorio. Ese proceso no se ha dado. Aquí simplemente lo que se está haciendo es, hay un yacimiento de petróleo, hacen caso omiso a todas las normas mínimas que deben cumplir, y lo que se hace es directamente querer explotarlo. Y eso realmente es grave, es un grave precedente para los derechos humanos. Y más allá de cumplir con el mandato constitucional, es importante una consulta, porque muchos sectores, como los sectores indígenas de los que ustedes defienden, se oponen a la explotación y se amparan en la Constitución que aprobó este gobierno. Pero hay otros que creen, en cambio, en una explotación responsable con el ecosistema, que sí creen que beneficia al país, que el país necesita de esos recursos. En este caso, por ejemplo, del bloque 31 son 600 millones de dólares que se podrían invertir en proyectos de desarrollo, etcétera. Por eso es importante que sea el pueblo quien escoja cuál podría ser el procedimiento. Yo insisto en el tema de la consulta. A mí me parece que hay casos y casos. Hay ciertos pueblos indígenas que están de acuerdo
o no van a estar de acuerdo, pero esa decisión lo toman en el momento que hagan la consulta, y una consulta implica mostrarle todos los pros y los contras, cuáles son los beneficios, cuáles no van a ser los beneficios, cuáles son los impactos, costo-beneficio, de modo que la decisión que tome la comunidad sea una decisión consciente y además que tenga beneficios también para la comunidad. Pero el problema central, no solamente con este gobierno ha repetido lo que exactamente han hecho los otros gobiernos, es decir, la consulta primero es utilizada de manera funcional. Si es que me conviene, consulto; si es que no me conviene, no. Es más, si en la consulta la comunidad dice que no, de todas formas el Estado va a explotar. Entonces aquí hay como un juego además, y ¿qué es lo que ocurre? Es que los derechos en ese punto se vuelven casi como negociables. Yo siempre digo, los derechos no son negociables, los derechos son para ejercerlas. Por lo pronto ustedes han planteado, o se ha planteado una demanda por etnocidio. Eso hay que aclarar, ya está tipificado en el Código Penal los delitos de genocidio y etnocidio, y se establecen también ya las penas para quienes pongan en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas aislados. Pero sobre el bloque 31, ustedes presentaron, o más bien se presentó acciones de amparo constitucional en contra de la licencia ambiental para la explotación de este bloque, y fue en ese entonces dirigida en contra de la ministra del Ambiente, Ana Albán. ¿Qué pasó desde entonces? Mire, a propósito de aquello, escuchándole también al ministro Pastor, es decir, si la licencia ambiental ya estuvo dada en el 2007, lo más correcto, lo más obvio hubiese sido que si había un compromiso real de conservación de toda la zona del Parque Nacional Yasuní, es que quede inválida aquella licencia ambiental. Y lo que hicieron con la nueva ministra es básicamente ratificar aquella licencia ambiental. Lo que significaba básicamente es que estaban apostando o estaban probando cuál es el nivel de contribución que pudieran tener a nivel internacional. Pero el tema yo creo que va más allá. No se trata de una cuestión de si recaudamos, no explotamos, y si no, pues vamos a explotar. Es una cuestión de convicciones, y yo sí creo que el gobierno nacional realmente nunca estuvo convencido y no está convencido de que puede ser una alternativa para el país, una alternativa incluso para el mundo, sino que fue un proyecto que atrajo votos y que le sigue atrayendo votos de un cierto sector, y nos mantiene básicamente distraídos con aquello de que de pronto explotamos, alargamos el plazo, pero finalmente los hechos reales muestran de que ya se está empezando a explotar el Yasuní. Estas acciones de amparo constitucional que se planteó por otros bloques también, el Campo Armadillo, el bloque 31, fueron en principio negadas por la segunda sala del Tribunal de lo Contencioso, y desde entonces, ¿qué ha pasado? ¿Eso está paralizado prácticamente? Por supuesto, desde incluso cuando la CONAIE presentó, recordemos, la demanda por el etnocidio, por la posibilidad de etnocidio que pudiese haber en la zona del Yasuní, ese está en proceso. Recuerdo que se polemizó muchísimo, el gobierno nacional salió a defenderse, a decir que no había tal riesgo, y básicamente, como sabemos que todo el sistema de justicia está controlado por el Ejecutivo, eso no nos da ninguna garantía a nosotros para poder jurídicamente seguir insistiendo. Pero claro, siempre tenemos las cortes internacionales en todos los procesos, y esperamos realmente que podamos tener alguna esperanza en el sistema de justicia. Pero finalmente me gustaría decir algo, que yo creo que en esta coyuntura están los territorios indígenas y la vida de los pueblos indígenas están realmente amenazados, y es preocupante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque el tema de los pueblos en aislamiento voluntario es un tema de discusión a nivel internacional. Mónica Chugui es asambleísta constituyente, acompañándonos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.